escriben como por interno para poder ayudarle, porque no saco nada con darle instrucciones si no puede escuchar. Tercero, emitir documentos tributarios como factura, amplía posibilidades de llegar a nuevos clientes empresas. Miren, acá yo siempre pongo un ejemplo, chicos. Yo, si hoy día, pensando que está tan de moda el tema de vender mascarillas, ¿cierto? Y que tiene para un rato ese negocio, yo podría o necesito para vender 100 mascarillas, supongamos que me compran 2 por persona, entonces voy a necesitar 50 personas para vender 100 mascarillas, ¿ya? Entonces, imagínense, voy a tener que estar vendiendo o despachando a 50 personas, es todo un tema logístico. Si yo formalizo, voy a tener el acceso quizás no solamente a venderle a las personas, sino también a empresas, ¿ya? Entonces quizás voy a necesitar solo a una empresa para venderle 100 mascarillas. Es un solo despacho, ¿ya? Entonces, ojo, no estamos ahorrando muchos costos. La idea de formalizar es poder dar ese siguiente paso, poder avanzar, poder optar a mejores tipos de negocios, a negocios más grandes que nos dejen crecer, que nos dejen escalar, ¿ya? No sé si usted alguno se ha familiarizado un poquito con los conceptos que habla Corfo. Corfo habla del escalamiento, ya donde tenemos que crecer, mirar que mi negocio vaya creciendo. Bueno, la formalización es el primer paso para eso. Y por último, y acá hay algo especial, todos los puntos que hablamos recién, nosotros los podríamos hacer creando una empresa o como persona natural, con nuestro propio root, ¿ya? La semana pasada veía un anuncio en LUN, como una entrevista que le hicieron al Servicio de Impuestos Internos, y decían que hoy día es súper fácil y todas las personas hasta con su propio root podrían crearse una empresa y podían o iniciar actividad en primera categoría, tener factura y hacer su negocio. Bueno, se nota que se le olvidaron muchos trámites. Vamos a ver en el taller que vamos a hacer el lunes, que son 10 pasos para poder estar funcionando con una empresa. No es tan fácil como lo pintaba ahí la fiscalizadora. Pero se le olvidaba un tema, o no tocaban un tema en este reportaje, que era básicamente que sí nos conviene crear una empresa y no trabajar con nuestro propio root. ¿Ya? ¿Por qué nos conviene crear una empresa? Porque acá es el último punto. Estoy separando el patrimonio personal del de la empresa. Por ejemplo, ustedes desarrollan X actividad hoy día con su propio root. En caso que ustedes tengan algún problema de deuda, demanda, estafa, cualquier cosa que les pueda ocurrir, ya ustedes van a responder con todo su patrimonio. Si es que tuvieran casas, autos, con todo. Una persona me dijo, mi único patrimonio son deudas. Ya, también, pero va a ser una complicación porque lo van a buscar y va a responder con todo lo que pueda tener, ¿ya? En cambio, cuando yo creo una empresa, una sociedad, lo que estoy haciendo es crear, a ver, acá Mirlania dice, buenos días, no consigo escuchar, ¿me confirman los demás si es que están escuchando o no? Así descarto que sea problema de las personas o nuestra. Escucho bien, Julio. Ya, súper, entonces ahí son los chicos que de repente pueden tener algún problema con su audio. Yo le estoy contestando en privado. Súper, muchas gracias. Ahí Francisco también nos confirma. Francisco, pusiste sí se escucha. Ese sí tiene que ver con el servicio de impuesto interno. Estamos ahí entregando algún mensaje. Súper bien, contingente con lo que estamos hablando. Ya, seguimos entonces. A ver, cuando yo constituyo una empresa, lo que estoy haciendo es generar una nueva persona, una persona jurídica, ¿ya? Es una nueva persona. ¿Por qué se llama persona jurídica? Porque es un papel, es un acto jurídico, pero es una persona, tiene los atributos de la personalidad. Al igual que nosotros, tiene fecha de nacimiento, puede morir, tiene nombre, tiene domicilio, tiene derechos y tiene obligaciones. Es una persona, ¿ya? Solo que
como no tiene vida por carne y hueso, es un papel, es un acto jurídico, se llama persona jurídica, pero tiene los mismos atributos de la personalidad. Entonces, cuando yo creo esta nueva persona tiene un patrimonio, ya no tocan el mío, esta nueva persona jurídica tiene un patrimonio. ¿Cuál es ese patrimonio? El capital que yo aporté. Entonces, esta empresa va a responder hasta el monto de capital que aportó, hasta su patrimonio. Entonces, si esta empresa tiene algún problema, responde con su patrimonio, pero no tocan el mío personal. ¿Ya? Entonces, por eso es que conviene crear una empresa y no hacerlo con el propio root, porque estoy separando totalmente mi patrimonio personal con el de la empresa. Y aparte es que en muchas instituciones, aunque no es la legalidad, nos miran mejor siempre cuando seamos empresas. Ven que hay una intención de crecimiento ahí. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que hoy día formalicemos y creemos una empresa, ¿ya? Ahora, vamos a ver acá, y yo voy a tratar de traspasarles el relajo que no es tan complicado, ¿ya? Pero, eh, pero sí importante que lo hagamos, ya vamos a bajar el estrés de que, chuta, que tengo miedo, es que voy a tener que pagar más impuestos, y un montón de miedos, no es tan complicado hacer, ¿ya? Sí requiere algún tipo de inversión. Elizabeth, ya, ok, abre tu micrófono y haznos la pregunta. Buenos días, Julio, ¿me escuchas? Despacio, pero escuchamos. ¿Me escuchas, Julio? Sí, ahí escuchamos. Ya, gracias. Yo quiero consultar, cuando uno comienza con su emprendimiento o empresa sin formalizarse, ¿cuándo es el momento adecuado para formalizarse con la empresa? Ya, súper, muy buena pregunta. Lo respondemos de inmediato. A ver, muchas veces, voy a empezar con el ejemplo contrario y que les va a ayudar bastante. Muchas veces la gente piensa que cuando les aparece un negocio con una empresa es el momento de formalizarse, o cuando les aparece un buen negocio. Yo siempre digo, un muy buen negocio no siempre es un muy buen negocio. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a contar el caso de una persona que vendía tablas para compartir las tablas, esas típicas tablas donde viene un poco de queso, maní, todas esas cosas que se ocupan para un día de, no sé, carrito, compartir en la familia en las tardes. Entonces ella lo hacía informal, ya no lo hacía con sus amigos, se hizo una cuenta en Instagram y entonces empezaba a vender. Y un día la llamaron y ella vendía promedio como 30 tablas al mes, ¿ya? Y le llegaba un ingreso. Pero un día le escriben de una empresa que necesitaban 150 tablas. Entonces dijo, acá el negocio está pero buenísimo, las negoció a buen precio, pero le dijeron que necesitaban factura. Entonces ella fue rápido al servicio de impuesto interno y inició actividades como persona natural, le dieron la factura, le mandó y quedó feliz con el negocio. Después me llama y me dice, Julio, ¿y ahora qué hago? Yo le digo, ya. Primero, como tú estás procesando alimentos, estás en la elaboración de alimentos, ¿qué vas a tener que hacer? Es sacar una patente y para esa patente necesitamos un permiso sanitario. ¿La casa que tienes es tuya? No, es arrendada, es un departamento. Ya, ¿la dueña te va a dar autorización? No, por ningún motivo porque está prohibido según la comunidad del edificio. Entonces tienes que buscar algún local donde puedas tener el permiso sanitario para procesar tus alimentos. ¿Por qué? Porque ahora que iniciaste actividades, el servicio de impuesto interno le va a avisar a la municipalidad y la municipalidad te va a avisar a ti que necesitas sacar patente. Te va a dar un plazo y si no la sacas te va a llegar una carta con una multa. Y si después todavía no la sacas, después de la multa te puede llegar una orden de arresto, ya que son 15 días durmiendo en la cárcel. Entonces, ella dijo, no tengo nada, no sé qué hacer, estoy desesperada y al final se dio cuenta que a pesar de que era un buen negocio, fue el peor negocio de su vida, porque al final tuvo que ir a terminar giro, tuvo que pagar impuestos, pagar como una patente provisoria por el error y se gastó toda la plata. ¿Ya? Entonces quizás no era el mejor momento.
¿cuándo yo debería formalizar? Primero, ustedes tienen que validar que su negocio le está dejando un ingreso constante, partiendo de ahí. Por ejemplo, el otro día nos llamaron unas chicas que estaban vendiendo por internet, llevaban 2 meses vendiendo, y nosotros le dijimos que esperara un poquito, ¿ya? Que probara que su negocio se está haciendo y que tiene una continuidad. O sea, testeamos y probamos que el negocio está andando y que no fue solo una oportunidad del momento, ¿ya? Partiendo de eso, después, la idea es que ustedes sepan lo siguiente. Yo puedo abrir o generar un negocio informal sin dinero, ya compro, vendo y voy armándome un capital. Pero crear una empresa sí o sí tengo que tener un capital inicial. Entonces esa es la segunda meta. Primero testeo que el negocio tiene una continuidad y después que tengo el capital para iniciar mi negocio. Ya tienen 2 posibilidades para calcular ese monto. Una, sacar más o menos la cuenta de cuánto ustedes necesitan para echar a andar el negocio. ¿Ya? Y se lo anotan en un papel, en el Excel, donde quieran, cuánto es lo que necesitan para echar a andar su negocio, y eso es su capital. O un poquito más producido es hacer un flujo de caja proyectado. Ya, suena raro, pero no es tan difícil. Incluso, como no es tema de este curso, pero les doy el dato, pueden entrar a mi canal de YouTube, Julio Flores Rivas, y ahí hay un video de cómo hacer un flujo de caja muy simple, en 3 pasos. Muy, muy simple, que no les va a complicar, lo pueden hacer hasta en un cuaderno. ¿Qué van a lograr con eso? Que van a descubrir cuánto es el capital que necesitan para comenzar su negocio. Ese capital, cuando ustedes lo logran tener, es porque ya tengo que formalizar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que uno está haciendo un negocio informal y está resultando, pero, por ejemplo, estoy vendiendo 600.000 pesos mensuales, uno dice, oye, me está yendo bien en esto, está agarrando vuelo, y de esos 600.000 de venta, me están quedando 300 de ganancia. Oye, está bueno, voy a formalizar, pero cuando tengo que formalizar, hay IVA, hay impuestos, hay otras obligaciones, hay cosas que tengo que pagar, entonces a alguno le está quedando casi la ganancia en 100.000, y dicen, no, y se desilusionan de la opción que tomaron. ¿Ya? Entonces, por eso es importante tener este flujo ordenadito y que no es difícil, les vuelvo a insistir en eso, donde ustedes puedan calcular cuánto es lo que necesitan. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, testeamos, esto están dando. Segundo, tengo el capital para iniciar, inicien actividades de inmediato. Ya formalicen, porque eso les va a abrir muchas otras puertas para seguir creciendo. Pero si no tenemos esos 2 puntos, muchas veces la idea después no funcionó porque era algo del momento y quedamos desilusionados porque ya no tenemos venta y quedamos con una empresa, con obligaciones, o nos faltó capital y quedamos a la mitad siendo que era un negocio bueno. ¿Ya? Entonces, por eso es importante tenerlo bien ordenado. ¿Ya? Entonces, ahí creo responder tu pregunta, Elizabeth, donde primero testeemos y segundo, vemos cuánto es el capital que necesitemos y cuando lo tengamos en la mano, formalizamos. ¿Ya? Muchas gracias, Julio. De nada. Ya. Entonces, entendiendo todas estas cosas y que lo más conveniente es crear una empresa, vamos a ir a revisar qué tipos de empresas existen. Les recuerdo, chicos, que tengan ahí el micrófono abierto, dejarlo en silencio para que no entre ningún ruido y molestar a los demás. Tenemos distintos tipos de sociedades, ¿ya? Tenemos por un lado, y esta es una división legal y de ahí lo vamos a ir viendo en más detalle, tenemos las sociedades de acción y las sociedades de personas. ¿Cuál es la diferencia en estos tipos de sociedades? Que las sociedades de personas son más, involucran mucho más a la persona en una figura legal de la empresa, y las de acciones son un poquito más impersonales, pero más que eso vamos a ir a verlo más en detalle. A ver, en las empresas de personas tengo 2 opciones. Está la limitada o la sociedad de responsabilidad limitada, que hemos escuchado un montón de veces, y está la EIRL, que significa empresa individual
de responsabilidad limitada, ¿ya? Tenemos ambos tipos de empresas como empresas de personas. Ya, teniendo eso claro, vamos a revisar cada una. Primero vamos a revisar la limitada para ver si nos conviene o no. Ya, ¿qué temas tiene la limitada? Primero, que el nombre puede ser cualquier nombre. Es una facilidad. En mi caso yo tengo JK Consultores Limitada, por ejemplo. Ya, ustedes pueden poner el nombre que quieran con la sigla o la abreviatura limitada. Segundo, tienen que ser sí o sí 2 socios o más. Ya no puede ser un solo socio. Tienen que ser 2 socios o más. ¿Ya? Y ese es un problema que viene históricamente en algunos casos, porque antiguamente cuando esta era como la empresa que la única que se hacía o la que más normalmente se hacía, tenían que andar consiguiéndose un amigo para meterlo a la sociedad y ponerlo casi como un palo blanco, ¿ya? Y ya le damos el 1% de la sociedad y yo me quedaba con el 99% y así cumplía con el tema de los socios, pero después podía tener problemas con esa persona porque no quería firmar un papel, no tengo tiempo, porque no había un compromiso, obviamente, o el 1% de las utilidades cuando íbamos creciendo pesaba, ¿ya? Entonces, sí o sí, no es tan fácil tener a una persona en la empresa que no esté comprometida con la empresa. ¿Ya? Entonces acá sí o sí tenemos 2 socios o más. Tercero, los socios pueden tener un contrato de trabajo, pero tienen que cumplir 2 condiciones. Primero, que trabajen realmente para la empresa, y eso tiene que ser demostrable en caso de revisión. ¿Ya? O sea, sí o sí, si yo trabajo para la empresa, puedo tener un contrato de trabajo con la empresa. ¿Ya? Y segundo, que el monto sea acorde con el mercado y con la realidad de la empresa. Yo no puedo decir que estoy ganando 1,5 millones cuando la empresa factura 1 millón. ¿Ya? Y de capital tenía solo 1 millón guardado. Entonces, sí o sí, tiene que ser acorde al mercado y acorde a la realidad de la empresa. ¿Ya? Y también, que esto es una corrección que se hizo ahora desde marzo, porque antes tenía un tope ese sueldo, ahora existe este tope como moral o de sentido común. Y también hasta febrero de este año, el cónyuge o el hijo soltero menor de 18 años no podía trabajar en la empresa. Hoy día sí, desde marzo sí se puede, y el cónyuge o el hijo soltero menor de 18 años pueden trabajar, pero con las mismas condiciones. Primero, que se demuestre que realmente trabaja en la empresa, que tenga un sueldo acorde a mercado y a la realidad de la empresa. Cumpliendo con eso, podrían tener un contrato de trabajo con la empresa, ¿ya? ¿Por qué se hacen estas observaciones? Porque antiguamente se creaban empresas y se contrataba a toda la familia, siendo que nunca trabajaban ahí, y solamente para bajar el monto de la utilidad, ¿ya? Pero eso después se prohibió, y hoy día se ha flexibilizado, porque hay muchas personas que realmente trabajan en familia y sacan su emprendimiento adelante con la familia. Por eso que nos piden como requisito que realmente trabaje en la empresa y se pueda comprobar, y que sea un sueldo acorde a mercado y a la realidad de la empresa. ¿Ya? Pasamos a otro punto. Como todos los socios que compongan esta sociedad pueden tener distintas participaciones. Por ejemplo, mira, tú tenías el 50, tú tenías el 30 y tú tenías el 20, en un caso de 3 socios, que depende de los capitales que aportaron. Ya, pero ¿qué pasa si uno de ellos se quiere salir de la sociedad o quiere vender su participación? Tiene que tener el acuerdo de todos los socios. Sí o sí, todos tienen que estar de acuerdo. Así que, de alguna forma, como más coloquialmente, se tienen que agarrar de las mechas y llegar a un acuerdo sí o sí. ¿Ya? Es la única forma para que uno de los socios pueda vender o traspasar su participación. Después, tenemos la EIRL, ¿ya? Y esto es una opinión personal, que erróneamente se ha recomendado mucho, ¿ya? Pero yo no la recomiendo, y les explico por qué. Vamos a hacer los mismos puntos que en la limitada. Primero, el nombre.
el nombre de la IRL tiene que ser el nombre completo más la actividad que vamos a desarrollar terminado en EIRL. Por ejemplo, yo tendría que poner Julio Ariel Flores Rivas, asesorías contables y capacitaciones, y asesoría en marketing, que es todo lo que hago, EIRL. Me quedaría un nombre así gigante, ¿ya? Y eso, hay cosas que la ley no lo explica, pero que son cosas cotidianas. De repente uno tiene problemas con los cheques, con las facturas, con un contrato, es que el cheque no alcanzó completo, entonces después salió rebotado y no tenía la plata para pagarle a los sueldos. Entonces, esos pequeños detallitos son los que de repente a muchos asesores se les va, o gente que hace capacitaciones, porque ellos no lo han vivido. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, el nombre de repente complica un poquito. Segundo, es un solo socio. ¿Ya? Y aquí, cuando se creó este tipo de empresa, como en el año 2003 más o menos, se buscó solucionar el problema de la limitada, para que no anduvieran buscando un palo blanco. La gente que era solo, hacía su negocio, se creó esta IRL. ¿Ya? Pero el tema es que siempre tiene que ser un solo socio. Incluso, ni siquiera tiene la calidad de socio, sino su calidad legal es de empresario individual. Y ahí es donde se provoca un problema. Que en caso de algún juicio, como lo que hablábamos hace un rato, demanda, estafas, deuda, y si se realizara algún juicio, y yo tengo un abogado hábil en la contraparte, ¿ya? Del otro lado, se podría confundir mi patrimonio personal con el de la empresa. Porque no soy socio ni accionista, soy empresario individual. Entonces, con ese concepto legal, con esa figura legal, puedo mezclar los patrimonios. Por eso que no conviene mucho la IRL. ¿Ya? Segundo, o tercero, perdón, puedo trabajar, tiene lo mismo de la limitada. Yo, mi cónyuge o hijos, ¿ya? Siempre que sea demostrable que trabajo en la empresa. Segundo, un sueldo acorde al mercado y a la realidad de la empresa, ¿ya? Pero podría tener contratos. ¿Qué pasa si yo tengo una IRL y mi negocio le está yendo bien y viene alguien y me dice, ¿sabes qué? No sé, voy a tomarte cualquier nombre, Claudia, Elizabeth, Giovanni, me gustó tu negocio, así que te voy a poner plata. Yo quiero entrar como socio. Vamos a tener que modificar la sociedad, el tipo de sociedad, porque en una IRL no se puede. ¿Ya? Entonces, ojo con esos detalles que nos van a ayudar a saber qué decisión tomar. Después tenemos las empresas de acciones. ¿Ya? Rápidamente vamos a ver la sociedad anónima, que la sociedad anónima es para estructuras mucho más grandes. ¿Ya? Tenemos las sociedades anónimas abiertas y cerradas. Las abiertas son las que transan sus acciones en la bolsa, y es cuando hay un grupo de inversionistas que pone acciones, después hay un directorio y una gerencia. Es todo una estructura mucho más grande. Pero ¿a cuál quiero llegar? A la SPA, a la sociedad por acciones, porque si ustedes han estado preguntándole a algún amigo o a alguien, se van a dar cuenta que es un tipo de empresa que común se está haciendo mucho hoy día. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hoy día la sociedad por acciones es la sociedad que más se está constituyendo o la que más se recomienda? Tiene un porqué. Primero, SPA significa sociedad por acciones. ¿Ya? Pero partamos de ahí porque el otro día una persona me dijo, oye, estaba buscando trabajo y hay un montón de spa que andan buscando gente. Y no, no son spa para ir a relajarnos, sino es sociedad por acciones, ya SPA. Y vos me dices, ¿una SPA puede sacar patente MEF? No, no. La MEF es cuando yo lo hago como persona natural o en algunos casos con la IRL. Por lo mismo que yo les decía, porque soy empresario individual, ¿ya? Entonces la MEF, que significa microempresa familiar, puede tener solamente esas dos formas, ¿ya? Los otros no se lo van a tomar tan en cuenta. Ahora, ojo, la MEF, para mí, yo veo un solo beneficio ahí, ¿ya? Pero
No, me estoy saltando. Les voy a hablar de la SPA y después hablamos de la MEF para que vayamos ordenadito. Entonces, la SPA, ¿por qué es la que hoy día más se está constituyendo? Vamos a ver los mismos puntos que las anteriores. Primero, el nombre puede ser el que yo quiera. JA Consultores SPA. ¿Ya? Después, puede ser uno o más accionistas. Entonces yo podría comenzar solo, después con alguien, si ese alguien se va, y sigo manteniendo el mismo tipo de empresa. Entonces puedo tener uno o más accionistas. ¿Ya? Después, los accionistas y su familia pueden trabajar en la empresa en lo mismo, con las mismas condiciones que vimos antes. ¿Ya? Que ya sea, primero, que sea realmente que trabaje en la empresa, acorde al mercado y a la realidad de la empresa. ¿Ya? Y tercero, cualquier persona podría vender las acciones. Ya, yo tengo acciones en una SPA y me voy, no sé, quiero cambiar de rubro y quiero vender esas acciones. Yo las puedo vender sin tener necesariamente el acuerdo de todos los socios. ¿Ya? Acá, ¿qué es lo que hago? Primero se hace, y esto se lleva el papel y todo, como una junta de accionistas donde le doy la acción preferente al otro accionista para que compren ellos las acciones, o si no, después las vendo en el mercado, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces, ojo ahí con los acuerdos con los socios. Por eso es importante que siempre cuando uno vaya a constituir una empresa tenga la asesoría necesaria, porque hay muchos acuerdos. Yo acá se los explico y quizás mañana se les van a olvidar porque son muy técnicos, pero lo que no se les puede olvidar es que necesitamos la asesoría porque hay muchos acuerdos que son un poco enredados y que necesitamos tener la asesoría de alguien, ¿ya? Entonces, por eso es que hoy día la SPA es una de las más usadas porque nos da cierta libertad, ¿ya? Y hasta febrero de este año, las limitadas y las IRL tenían topes de sueldo y las SPA no. Entonces también por ahí es donde más se manejaba el cuento, ¿ya? Ahora desde marzo eso se reguló para ambas. Y después están, ya que Ivonne ahí tocó el tema, las MEF, que significan microempresas familiares. Ya, esta figura se da para las personas que están trabajando en su casa, que trabajan como con su familia, armaron un mini market, no sé, una verdulería, distintas cosas muy familiares, ¿ya? Y nos dan la opción de constituir la sociedad, pero, o sea, no la sociedad, nos dan la posibilidad de sacar patente. Ojo, que muy bien ahí escribió Ivonne, no tiene que ver con el inicio de actividades. Yo inicio actividades como persona natural o con algún tipo de empresa. Solo que después cuando voy a sacar la patente, ya tengo como dos tipos de patente, la patente normal y la patente MEF, ya microempresa familiar, que tiene más facilidades, menos permisos solicitados, e incluso si no me equivoco en algunas comunas es más barata, ¿ya? Pero ojo, mi recomendación pasa por lo siguiente. Si ustedes están vendiendo alimentos en su casa, les van a pedir una resolución sanitaria, ¿ya? Esa resolución sanitaria, en algunos casos, es más fácil de conseguir como MEF, ¿ya? No es tan complicado. Entonces, ahí les conviene sí o sí tener una MEF mientras pueden ir teniendo un local más adelante y vayan creciendo, pero ahora están partiendo en su casa. Normalmente la MEF es la que baja los requisitos de admisión, por decirlo de alguna forma. Pero si yo no voy a vender nada con alimentos, no tiene sentido que sea MEF, ¿ya? Porque básicamente me está bajando los requisitos en el tema sanitario, ¿ya? Si yo quiero, o sea, ni siquiera es que no tiene sentido para hacer MEF, porque también hay otra variable. Si yo quiero tener un negocio en mi casa, no quiero crecer, quiero estar ahí que me entre algo de plata. Quizás también me convenga estar en una MEF, pero ¿a dónde voy yo? Si yo quiero crecer, si yo quiero empezar a agrandar mi negocio, a llegar a otras personas, sí o sí me conviene tener una empresa y tener todas las de la ley posible, estar regularizado como todas las otras, porque se me van a abrir muchas más puertas para seguir creciendo, ¿ya? Entonces ahí, donde tenemos que ver cada situación.
Ya, yo siempre digo, cuando ustedes les digan, te tengo las 5 claves para el éxito o los 5 pasos para, es estafa. Porque no hay nada que sea igual al otro. Ya, si ustedes se fijan, les di varias variables y cada uno de ustedes va a tener que ver cuál es la que más les sirve. Ya, sí, que yo vendo alimentos y en mi casa, entonces una MEF. Ah, pero es que yo no vendo alimentos y pero me quiero estar en mi casa solamente y no quiero crecer. Ya, quizás también me pueda servir una MEF o no. No, es que yo quiero crecer y no vendo alimentos, entonces voy a hacer una empresa, voy a hacerme una SPA. Ya, entonces, ahí es donde yo tengo que ir viendo las distintas situaciones para saber qué es lo que puedo hacer mejor o qué es lo que me conviene mejor, ¿ya? Por eso que yo también soy súper riguroso muchas veces cuando alguien sube un video a YouTube y les dice, mira, así se constituye la empresa y empieza a hacer paso a paso, a seguir el paso a paso, pero no se están dando cuenta que así es como le sirvió a él. No quiere decir que les va a servir a todos, porque cada modelo de negocio es distinto, cada situación es distinta, todo funciona distinto para las distintas personas, ¿ya? Entonces, ojo con eso para que no nos vayamos a equivocar, porque otro me dijo que a él le resultó. Eso no significa que a ustedes les va a resultar así, ¿ya? Cada situación es distinta. Ya, Ivonne dice, si saco una patente MEF siendo empresario individual y después modifico una SPA, ¿se puede modificar la patente? A ver, primero tenemos la MEF que es como persona natural o IRL. Si yo estoy como persona natural, no existe el modificar a una empresa, porque soy persona natural, lo que tengo que hacer es crear una empresa, ¿ya? Y es un root distinto, es todo distinto. ¿Ya? Es casi empezar de cero, de nuevo, y voy a tener que solicitar la patente correspondiente. Ahora, si yo era una IRL y me dieron la patente MEF, y quiero esa IRL transformarla en una SPA, por ejemplo, sí, esos papeles yo los tengo que enviar a la municipalidad, porque va a cambiar el nombre, ¿ya? Y ellos después me van a empezar a cobrar como una empresa normal. ¿Ya? Ahora, ojo chicos, los cobros normalmente de patente es una UTM al año que se divide en 2 pagos, en enero y en julio. Ese es el promedio. O sea, son como 25.000, 27.000 pesos promedio. ¿Ya? Hay variaciones por comuna y todo, pero tampoco estamos hablando que me voy a ahorrar tanto si es que soy MEF. ¿Ya? Insisto, la MEF es para que realmente le calza justo, sobre todo por el tema de las resoluciones sanitarias. Entonces, si ya sabemos por qué tenemos que formalizar, segundo, por qué tengo que crear empresa, ¿ya? Y qué tipos de empresas existen, sigamos avanzando. Tenemos 2 formas o 2 medios para constituir esta empresa, ¿ya? Una de ellas es una escritura pública tradicional, ¿ya? Donde hay un abogado, ¿cierto?, que redacta esta escritura y vamos a ir a ver el paso a paso. Y está tu empresa en undía.cl, ya esta página web del gobierno, ya que es un registro de empresas dependiente del Ministerio de Economía. Ahora, acá chicos hay un ejercicio que de repente uno dice, es obvio, pero como que de repente no lo asimilamos. Ahí dice, tu empresa en un día. Entonces, hagamos un ejercicio, escríbanme ahí en el chat, ya, solo por el chat, ¿cuáles piensan o cuáles han escuchado ustedes que son los beneficios de tu empresa en un día? Ya si lo han hecho ustedes o lo han escuchado, escríbanme en el chat cuáles son los beneficios de tu empresa en un día, para que los analicemos uno a uno. A ver ahí quién escribe. Ya, mientras escriben ahí los beneficios de tu empresa en un día, ya, les repito, acá facilita un poco la forma de crear empresas, porque yo puedo entrar a esta página, hacerme un usuario, una clave, ¿ya? Y con eso ya tengo la posibilidad de generar una empresa por esta página web, ¿ya? Que tiene la misma validez que la escritura tradicional,
legal, ¿ya? En la práctica no siempre están así. Elizabeth dice, es una forma rápida. Totalmente de acuerdo. Boris, beneficio, ahorro de abogado, ¿ya? Ivonne, reducción de costos y tiempo. Bernardo, te ahorras el abogado. Ya. Tomando esto en cuenta, chicos, miren, acá es como los hombres, tenemos que ser literales. Ya los hombres no tenemos la inteligencia de la mujer y no entendemos indirecta, somos literales. Bueno, acá tenemos que hacer lo mismo. Tu empresa en un día. ¿Cuál es el beneficio que puedo tener una empresa en un día? No dice, hazte tu empresa tú solo. Ojo con eso. El beneficio de tu empresa en un día no quiere decir que se la puedan hacer ustedes mismos, que ya no necesito un profesional que me ayude. Dice que puede ser en un día. Entonces, ojo con eso, porque de verdad he visto escrituras que están horriblemente redactadas, y lo malo, que cuando yo inicio actividades, el notario no revisa la escritura, si él firma y cobra solamente, y el Servicio de Impuesto Interno tampoco la revisa. Los problemas vienen después, ¿ya? Es necesario asesorarse por un abogado o por alguien similar a, de características similares profesionales, un contador, por ejemplo, ¿ya? Y ojo, más que sea un contador o un abogado, cualquiera de esos dos profesionales, que les preste la asesoría, no que les diga, mira, aquí tengo un modelo tipo, cópialo, cámbiale los nombres. No, asesoría, porque volvemos a lo mismo. Cada uno tiene distintas situaciones, distintos modelos de negocio, distinto capital, distintas posibilidades para crecer. Entonces, no podemos decir que para todos es igual. ¿Ya? Entonces, por eso está la importancia de este abogado o contador que nos ayude y nos guíe por dónde tenemos que ir. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que tu empresa en un día no es hazte tu empresa tú solo, sino tu empresa en un día. Y vamos a ver los porqué de todo, ¿ya? En la escritura tradicional, yo puedo colocar todos los acuerdos que se me ocurran colocar. ¿Ya? O sea, mira que con mi socio tenemos este acuerdo y que si pasa esto, cuando pase esto otro, todo eso puede ir a la escritura tradicional. En tu empresa en un día no es tan fácil. Porque tu empresa en un día es una forma rápida, sencilla, pero básica de crear una empresa. Por eso que se dio para el emprendedor, para el que, oye, si lo mío es súper simple, no tengo más acuerdos, soy solo, voy a hacer una SPA y yo soy el único accionista, tengo $1 millón de pesos que voy a poner, voy a empezar a vender mi negocio, para algo que sea básico. Ojo, básico no es malo, no es sinónimo de malo, ¿ya? Es que es más básico, porque hay estructuras que son más complicadas, donde hay 4 socios, pero hay 2 socios que pusieron más, entonces ellos quieren tener mayor responsabilidad o poderes de administración. Ahí ya se empieza a complejizar un poco los acuerdos, ¿ya? Pero tu empresa en un día es más básico y ahí no se pueden poner los acuerdos tan explícitos como en la forma tradicional, ¿ya? Entonces, ojo con ese detalle, vamos a ir a ver punto a punto. Entonces, para crear una empresa por la escritura pública tradicional, primero necesitamos un abogado, partiendo de ahí, ya sí o sí. Tenemos gastos notariales. Ya normalmente las notarías cobran un porcentaje del capital que aparece en la escritura. Debería estar como entre el 0,5, 0,8% del monto del capital, pero sabemos que las notarías cobran lo que quieren, ¿ya? Por eso es importante cotizar también. En la notaría igual se cotiza, ¿ya? Y empecemos a preguntar cuánto cobran. Entonces tenemos que saber que hay que pagar honorarios notariales. La notaría nos hace una protocolización de un extracto, protocolización es un tema legal, ¿cierto? De ellos, del extracto que es un resumen de la escritura, y esto se inscribe en el conservador de bienes raíces y se publica en el diario oficial, ¿ya? Todo este proceso, que lo debería guiar un abogado, ¿cierto? A ustedes les va a costar promedio, porque siempre hay excepciones, ¿cierto? Si tenemos un capital súper alto, quizás se dispare un poco el monto, pero en promedio le van a salir
300, 600 mil pesos, todo, ¿ya? Incluyendo, en algunos casos, todos los honorarios del contador para que después le inicie actividad y se la deje funcionando, ¿ya? Pero por ahí anda promedio como para que ustedes se hagan una idea. Después tenemos tu empresa en un día, donde nuevamente sí necesitamos un profesional y los honorarios notariales son más baratos. Andan como en las 14 lucas, 7, 14 mil pesos por ahí, ¿ya? Quizás acá también toda la asesoría, más la puesta en marcha, inicio de actividad y todos los trámites que vamos a ver el lunes, en el taller del lunes, toda esa información, todo ese proceso hasta dejar funcionando la empresa, acá se gasten entre 150 a 300 mil pesos, ¿ya? Por ahí más o menos. Con asesoría, porque ustedes lo podrían hacer solo, sin asesoría, con el riesgo de equivocarse y ocupando su propio tiempo que pueden estar destinando a vender y generar mucho más dinero de lo que van a pagar en asesoría, ¿ya? Pero con asesoría andaría ahí, 150, 300 mil pesos como promedio, para que también se hagan una idea si es que ustedes lo quieren externalizar completamente. Ahora, ¿qué otra diferencia hay entre ambas? Bueno, primero, no sé si a alguien le toca eso, pero si alguien quiere crear una sucursal de ustedes fuera de Chile, en otro país, ¿ya? Y queremos que nuestra empresa acá en Chile sea la dueña de la empresa allá en cualquier parte del mundo, tu empresa en un día no se puede. Tiene que ser por la forma tradicional. Porque tu empresa en un día, a pesar de que es legal, y es legal para todo el comercio internacional en todo el mundo, pero para hacer esa figura en otro lado, en otros países no existe tu empresa en un día. ¿Ya? Entonces, si es que mi empresa, solo en ese caso, no es que yo no pueda importar, exportar, vender, todo eso sí se puede. Pero si yo quiero que mi empresa chilena sea dueña en una empresa fuera de Chile, por tu empresa en un día no se puede. ¿Ya? Para que lo tengamos ahí. Elizabeth dice, el valor de 150 a 300 mil es para empresa en un día. Así es, pero ojo, no es solamente la constitución, Elizabeth, porque de repente ustedes ven ahí en Instagram, en redes sociales, tu empresa en un día 30.000, 990. Sí, pero estamos hablando de que les redacten la escritura, la asesoría, o sea, una hora de conversación con ustedes, después que hagan el inicio de actividades, acreditación de domicilio, acreditación de actividad, que le hagan los trámites en el puesto interno y que les digan casi como, aquí están sus llaves del auto, que les digan, la empresa está funcionando. Con toda esa tramitación, anda por ahí más o menos, Elisa, ¿ya? Insisto, hay formas que ustedes lo pueden hacer gratuito, ¿ya? Pero eso es como para externalizarlo y que alguien se lo haga. El otro día me hacía la observación que, claro, los centros están ayudando un montón también a esto, dan el acompañamiento, el apoyo, los centros de negocio, pero te enseñan a hacerlo, no es que te lo van a hacer. ¿Ya? Entonces ahí es donde ustedes tienen que decir, ese tiempo, ¿lo quiero hacer yo o me dedico a vender mejor y pago para que me lo haga? ¿Ya? Son decisiones que cada uno tiene que tomar y cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. ¿Ya? Entonces, ¿sí? ¿Sí? Una consulta. Dígame. Supongamos que uno inicia la empresa a través de tu empresa en un día y con el tiempo te das cuenta que tu empresa tiene tanto crecimiento que puede llegar a ser una empresa que se expanda a otros países. Si ya hiciste el inicio de la empresa con tu empresa en un día, ahí tú puedes hacer una modificación en la forma de la escritura a una escritura pública, como dices tú. Mira, en primera instancia no se puede porque no son distintos tipos de empresas, sino son dos medios, ¿ya? Dos medios por los cuales yo constituyo una empresa, ¿ya? ¿Ya? Ahora, yo sé que hay ciertos abogados que se dan una vuelta legal y al final traspasan a una escritura pública, pero igual puedes tener problemas en el país de destino, ¿ya? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Básicamente es si es que voy a ir a otro país, yo como persona natural soy socio de esta acá en Chile por tu empresa en un día y quizás yo mismo como persona natural ser socio allá.
y ser el dueño allá, o si lo quiero meter a una empresa, constituir, y esto ya estoy hablando de una estructura mucho más grande, constituyo acá por la forma tradicional una nueva empresa ya de inversiones, y que puedo tener inversiones en distintos lados, en Chile o fuera de Chile. Entonces esta empresa incluso podría tener las acciones de esta empresa chiquitita, de tu empresa en un día, y la de allá, y voy generando como un holding. Entonces todo va a depender del crecimiento, las acciones que yo pueda hacer. ¿Ya? Pues hay algunas más fáciles, otras con mucha más estructura, pero siempre hay formas. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Que se los voy a poner con un ejemplo. Cuando yo tengo que plantar cualquier planta, ¿ya? Y voy a sembrar una semilla. Si yo tengo algo pequeñito, voy a tener que estar haciendo siempre trasplantes para ir creciendo. Y eso me puede perjudicar en algún punto. En cambio, si yo desde ya tengo un buen macetero grande con buena tierra, aunque la semilla sea chiquitita, se me va a hacer mucho más fácil el crecimiento. Por eso la importancia de la asesoría desde el principio para... Miren, yo siempre cuando hago una asesoría les pregunto esto. Alguien me dice, Julio, necesito tu asesoría, quiero formalizar o quiero hacer crecer mi empresa, lo que sea. Listo. ¿A dónde quieres llegar? Partamos de ahí. ¿A dónde quiero llegar? Porque eso va a hacer que tomemos las acciones para eso. Porque cada uno tiene distintas opiniones o distintas visiones de cuál es el éxito, cuál es su logro. Todo eso es subjetivo. Entonces yo necesito saber qué es lo que quiere uno y sobre eso uno trabaja. ¿Ya? Para mí eso es el ideal, más que a veces no hay otra opción, empezar a crear cositas chiquititas e ir adaptándolas en el camino. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi recomendación siempre? Si yo parto con cero y tengo que ir adaptando en el camino, o sea, démosle, es la única opción, nos vamos a demorar, quizás tengamos algún tipo de problema entre medio, pero es la forma que tengo, ya no es imposible crecer. Pero si yo ya estoy partiendo y tengo quizás los recursos para armarme algo mucho más estable, y no lo hago solamente porque no quiero gastar esa plata, creo que ahí está el error, porque la tenía. Entonces la idea es tener algo más, un cimiento más firme para crecer mucho mejor. Entonces, si te fijas, te tiene un montón de opciones. Y ahí es donde uno tiene que ver qué es lo que yo necesito para mi negocio. ¿Ya? Se lo pongo con un ejemplo. Por ejemplo, no sé si para los que conozcan Santiago o no, yo estoy en Providencia, tengo mi oficina y está la Plaza de Armas en Santiago Centro, la Plaza de Armas Santiago. Yo siempre pongo este ejemplo, si yo me quiero ir de mi oficina a la Plaza de Armas, ya tengo la posibilidad de irme primero caminando, me voy a demorar aproximadamente 1 hora y media, pero me sale gratis. Después, tengo la opción de irme en metro, ya acá en Providencia está el metro que llega hasta la Plaza de Armas, y me va a salir 800 pesos y me voy a demorar media hora. O puedo tomar un taxi que me va a salir 4.000 pesos y me demoro 15 minutos. Con las 3 acciones distintas voy a llegar al mismo objetivo. Solo que va a depender de mis recursos lo que me demore. Entonces, si es que yo digo, y voy a llegar a la Plaza de Armas a cerrar un negocio, por ejemplo, ¿ya? O entre antes llegue, más negocios puedo cerrar. Si es que yo me voy caminando por ahorrarme ese dinero, y yo lo tenía, lo que estoy haciendo es tiempo de vender en la Plaza de Armas. Si no lo tenía el dinero, es la única opción, igual llegué, igual vendí, pero me demoré más. Entonces, por eso que yo siempre digo, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, por eso que es importante que las asesorías sean personalizadas, de que podamos hacer algo adaptado a su realidad para ver cuál es la mejor opción, cuál es el mejor camino. Lo bueno es que las conferencias se pueden cambiar al celular para ir al baño. Sí. Es Cercotec, tu empresa en un día. Hay alguien ahí que se le abrió el micrófono y todos supimos que se iba a ir al baño, ¿ya? Para que tengan ojo, chicos. Eso, Elizabeth, ¿ya? Ojo, acá también, bueno, el otro día conversamos con los chicos del centro, si ustedes quisieran, de nada, Elizabeth, si ustedes quisieran alguna asesoría más personalizada, hablen con su asesor en el centro y podemos coordinar una con nosotros totalmente gratuita para poder ayudarles. La idea es que pasen sí por el asesor del centro y nosotros poder
ayudarles también en una asesoría más personalizada y gratuita, ¿ya? Hola, ¿Sí? hola, buenos días. Buenos días. Una consulta. Yo tengo una IRL, ¿verdad? Y ¿Mm? tengo una patente de microempresa familiar, ¿Mm? ¿ok? Porque tengo local y casa juntos. Ya. Ahora, si yo deseo o trasladar este local a otro local o montar otro local, ¿cómo haría en ese momento? O sea, ¿tendría para ese otro local hacer otra patente nueva o...? Sí. Primero ya dejas de ser MEF, partiendo de ahí, porque ya en la microempresa familiar es cuando yo hago un negocio solo en mi casa. Ahora, cuando yo empiezo a poner sucursales, distintos locales, la patente no se paga por empresa, se paga por dirección, porque lo que me está cobrando la comuna un poco es el derecho de uso de su comuna. Entonces, si yo tengo 2 locales, los 2 locales pagan patentes, porque es por cada dirección que yo tenga. Si yo tengo 10 locales, son 10 patentes, ¿ya? Va Ok, a depender de la cantidad de locales que uno tenga, ok, ¿ya? ok. Chicos, les pido un favor. No tengo problema que me pregunten por el micrófono, pero avísenme en el chat, porque de repente me preguntan por el micrófono y hay gente que está hace rato que preguntó en el chat y no he podido responderle, como para que vayamos respetando el orden y nadie se vaya a sentir mal, ¿ya? Una pregunta de Facebook. ¿Dónde se puede realizar el trámite de SPA? O sea, realizar el trámite de SPA es cómo puedo constituir una empresa y que esa empresa, el tipo, sea SPA. O sea, lo ideal es que busque la asesoría necesaria. ¿Ya? Si quiere, nosotros lo podemos ayudar. Busca ahí JK Consultores SPA o jkconsultores.cl en internet, en redes sociales, pero también cualquier otro tipo de persona o cualquier otro contador, abogado te puede apoyar en ese trámite. No es que exista un lugar donde yo tengo que ir porque ahí se crean las SPA. ¿Ya? Es un tipo de empresa que yo puedo crear para que, y tengo que tener la asesoría necesaria. Después, Odina dice, en mi caso, si yo tengo una pequeña pyme de confecciones con mi hija en casa, pero queremos mejorar ventas. O sea, como les decía Odina al principio, yo puedo generar, o cuando me conviene formalizar, es que el negocio ya esté probado, o sea, está funcionando un tiempo, y que tengas el dinero que necesitas para comenzar, ese capital inicial, ¿ya? En algunos casos ya está, en algunos casos falta un poco, en otros casos hay que juntarlo, en otros casos hay que solicitarlo al banco, como sea, pero tienes que saber cuánto es el capital que necesitas para echar a andar tu negocio. ¿Qué tengo que considerar en ese capital? Todas las nuevas obligaciones. Por ejemplo, si tú vendías mascarillas a 1.000 pesos, hoy día al formalizar quizás van a tener que valer 1.190 y tengo que ver si voy a quedar fuera de mercado o no. Entonces quizás lo voy a tener que seguir vendiendo en 1.000, pero yo voy a tener que asumir ese monto del IVA. Entonces, esos ajustes son los que tenemos que traspasar a esta proyección, que como los invitaba a todos, si quieren, en mi canal de YouTube, Julio Flores Rivas, hay un video que se llama Flujo de Caja y Presupuesto, donde les enseño cómo armar eso súper simple, hasta en un cuaderno lo pueden armar, para que sepan cuánto es el capital que necesitan. Porque ahí, respondiendo a Odina, es una forma para aumentar mis ventas, ¿ya? Pero más que para aumentar las ventas, voy a tener más canales o se me va a abrir el público al que yo le puedo vender, porque puedo cerrar negocios más grandes, ¿ya? Pero ojo, aumentar mis ventas quiere decir que tiene que haber un esfuerzo de marketing también, saber cómo vender, cómo hoy día funcionan las redes sociales y un montón de cosas que me van a ayudar a vender. Formalizado, tengo más gente o a las que le puedo vender o tengo la posibilidad de cerrar negocios más grandes, ¿ya? Entonces, vamos a ver varios detalles que yo tengo que tener claros al momento de constituir una sociedad, ya sea por tu empresa en un día o por la forma tradicional. Por cualquiera de las dos formas, tengo que tener claro estos puntos que vamos a revisar ahora. Primero, yo puedo crear una empresa y puedo ser socio accionista. ¿Qué requisitos se les pide a estos socios accionistas? ¿Ya? Primero, aportar un capital a la empresa. ¿Ya? Este capital
puede ser en efectivo, en maquinarias, en mercadería, incluso en conocimiento, ¿ya? Incluso en conocimiento puede ser. O sea, yo digo, mira, yo sé hacer esto y tú no sabes, pero tú tienes la plata. Y tú vas a poner 5 millones, yo puedo valorizar también mi conocimiento en 5 millones de pesos. Y tenemos 50 y 50. ¿Ya? Entonces, está también esa posibilidad. ¿Ya? ¿Quiénes pueden ser socios accionistas de una empresa en Chile? Todo el mundo. Todos pueden. Primero, siendo chileno, con nuestra cédula. Siendo extranjero, puede ser con mi cédula definitiva, con mi visa definitiva, o temporaria incluso. O también, si hay alguien que no está en Chile y quiere armar una empresa acá, se solicita un RUT inversionista extranjero. Lo tiene que solicitar una persona que esté acá en Chile, en el Servicio de Impuesto Interno, y la persona que está fuera de Chile le tiene que mandar un poder apostillado, que es como certificado por algún tipo de notario en el consulado, en la embajada chilena en ese país. Entonces manda el poder apostillado, el pasaporte o cédula de ese país, todo apostillado. Con eso yo lo presento acá y solicito el RUT inversionista extranjero. ¿Ya? Entonces, cualquier persona podría ser socio o accionista de una empresa en Chile. Pero después vamos al representante legal, que es otra figura. ¿Por qué representante legal? Porque es alguien que tiene que representar a la empresa. Como esta empresa es en papel, alguien la tiene que representar. ¿Ya? Es la misma situación de que cuando, por ejemplo, si ustedes tienen hijos menores de edad, y ellos cometieran un delito, por ejemplo, ellos no van a sufrir las penas, son ustedes. Ustedes son sus representantes legales, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, tiene que haber un representante legal. ¿Qué cosas me tengo que fijar? Primero, que el representante legal puede ser chileno o tener visa definitiva, ¿ya? Sí o sí, tienen que ser estos dos casos. La ley también faculta que tenga visa temporaria, pero el problema pasa cuando llego al banco. En el banco no me pescan. Entonces tiene que ser chileno o visa definitiva. Inversionista extranjero no se puede ser el representante legal, o sea, si alguien tiene un RUT de inversionista extranjero porque está en otro país, tiene que tener un representante legal acá, porque esa persona es la que tiene que firmar y hacer todos los trámites, ¿ya? ¿Cuál es la importancia del representante legal, chicos? El representante legal tiene la facultad de hacer lo que quiera, ¿ya? Lo que quiera por la empresa. Puede firmar contratos, temas con los bancos y todo eso. ¿Ya? Entonces, sí o sí, tiene que ser uno de nosotros, o yo mismo, pero ojo cuando pasa mucho, hoy día nosotros acá en Santiago tenemos mucho extranjero que viene a emprender y viene a aportar también, y ellos, uno de los problemas que tienen es que llegan con un capital traído desde su país, y que tienen que generar, ellos no tienen las visas al día y tienen que conseguirse un representante legal. ¿Ya? Conseguirse el representante legal, tienen que tener ojo, porque tiene que ser de mucha confianza, mucha confianza. Ahora, así como tiene este poder el representante legal, también tiene obligaciones, como por ejemplo, cualquier cosa que pase, el que tiene que dar la cara por la sociedad es el representante legal. Incluso en el ejemplo que yo les daba de la patente, si no sacan la patente y lo mandan, les cobran la multa, no lo pagan y le dan una orden de arresto, no es que van a tomar la escritura y la van a meter al calabozo, van a llevar al representante legal. Entonces también ahí hay que tener ojo con las obligaciones y beneficios que tiene el representante legal. ¿Qué pasa cuando en un caso tengo representante legal que me conseguí porque yo no podía? ¿Ya? O somos dos socios y los dos vamos a ser representante legal. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene menos poder? Bueno, todas esas cláusulas que yo pueda poner, mira, yo
es tal persona, pero yo le voy a limitar que siempre tenga que tener la autorización de los accionistas para poder comprar tal cosa. Todas esas cosas extras en tu empresa en un día no las puedo colocar. Tiene que ser de la forma tradicional, ¿ya? Porque si no, también ahí podemos tener algún tipo de problema. Sí puedo colocar en tu empresa en un día, porque podemos ser uno o más representantes legales, si es que van a actuar conjunta o indistintamente. ¿Qué significa? Que para cualquier firma tienen que estar los dos o puede ser cualquiera de los dos. Eso sí puede ir en tu empresa en un día. Pero si yo empiezo a poner más cláusulas, que si esta persona hace esto, tiene que tener la autorización de uno, y si pasa de tanto monto, tiene del otro, ahí ya tu empresa en un día nos quedó chica, y tenemos que hacerlo por la forma tradicional. Elizabeth nos pregunta, ¿el socio, único socio, es el representante legal? Puede serlo, sí. ¿Ya? Pero quiero que acá mentalmente separemos las figuras, son figuras legales distintas. Tenemos socio accionista y tenemos representante legal. Y tenemos trabajadores. Son tres figuras distintas. Yo, único socio, podría ser las tres figuras al mismo tiempo o podrían ser distintas. ¿Ya? Yo podría ser el socio, tener otro representante legal que ni siquiera fuera socio y tener otra persona que trabaje, o yo mismo socio puedo ser el socio, el representante legal y el trabajador. ¿Ya? Está la libertad para cualquiera de esas cosas. Después, a ver, acá también preguntan de Facebook, Gaby Cáceres dice, hola, ¿es posible tener un accionista con deudas en bancos y casas comerciales? ¿Repercute en la empresa? A ver, si es posible, sí es posible. Yo puedo constituir una empresa, ser socio o accionista, independiente de que esté lleno de deudas. El tema va a pasar cuando como empresa nos presentemos al banco. ¿Ya? Cuando como empresa yo me presente al banco, van a analizar a los socios, sí o sí. ¿Ya? Por mucho que la empresa responde por el capital aportado y todo eso que hablamos, sí o sí le van a echar una mirada a los socios. Y si estos socios tienen problemas muy graves, no les van a abrir ningún tema comercial a la empresa. ¿Ya? Pero ojo, si como empresa no necesito pedir un crédito, tener cuenta corriente al principio ni nada que sea sujeto a crédito, yo con deudas puedo ser socio y la empresa puede funcionar sin problemas. ¿Ya? Hay muchas personas que han hecho eso, que quedaron súper endeudados, hicieron un negocio, se crearon la empresa, no pudieron tener, o sea, solamente la cuenta emprendedor del Banco Estado, pero ninguna cuenta corriente ni crédito, nada con los bancos porque estaban fichados. Pero esa empresa le empezó a generar ingresos, empezó a ganar, empezó a pagar sus deudas, y después se le abrieron las puertas de todo cuando ya tenía todo pagado. ¿Ya? Pero hay que tener ese detalle. Cristian Espinosa dice, dos socios pueden ser representantes legales, pero están obligados los dos a firmar toda documentación. Así es, Cristian. Puede ser uno más representante legal, y en el caso que tú me preguntas, si son dos socios y los dos representantes legal, cuando uno redacta la escritura tiene que colocar que la firma es conjunta. Y ahí, siempre para todo, van a firmar los dos. ¿Ya? Avancemos. Domicilio. Ya tengo que tener un domicilio para la empresa y un domicilio que esté verificado, que tenga la autorización del dueño de este domicilio. Incluso que este dueño sea yo mismo, porque yo soy socio y tengo mi casa, o me compré un local, me compré una oficina. Tengo que tener la autorización del dueño a la empresa, a esta empresa que formamos. ¿Ya? Esa autorización legal tiene que ser a través de un contrato de arriendo, de una escritura pública, si la empresa es la dueña, o de un contrato de cesión, de uso, sin algún aporte. La forma en que yo esté ocupando eso tiene que tener un respaldo legal, notariado del dueño de la propiedad a la empresa. ¿Ya? Entonces, ojo ahí cuando yo no tengo estos... lo hago en mi casa, ¿ya? O un departamento arrendado, una casa arrendada y el dueño no me va a dar autorización. ¿Qué hago? Bueno, hay algunas opciones, ¿ya? Por ejemplo, están las oficinas virtuales. Ahora, yo sé que las oficinas virtuales no están en todos lados, depende mucho de la municipalidad.
Yo no sé si allá en Vallenar o las distintas comunas están autorizadas las oficinas virtuales, ¿ya? Pero por lo menos acá en Santiago sí hay varias comunas que lo tienen y otras no. Por ejemplo, Estación Central no permite oficinas virtuales, Maipú acá dice solamente oficinas virtuales en edificios, no en casas, y en Providencia se puede en cualquier parte. Entonces, me ha pasado que, por ejemplo, chicos del sur, el otro día conversaba con una chica y dice, acá en la comuna no se puede, pero ella, su negocio era asesoría en marketing digital. Entonces compró una oficina virtual acá en Santiago, y tiene su dirección acá en Santiago y todo, y funciona desde allá del sur sin problema, ¿ya? Pero ojo, una oficina virtual es una empresa que nos presta su domicilio, nos arrienda. Normalmente un costo, por ejemplo, de una oficina virtual son 100.000 pesos anuales, ¿ya? O sea, es súper económico, son como 8.000 pesos, incluso un poco menos mensuales. Entonces, sí o sí tenemos esa posibilidad, pero siempre y cuando mi negocio, mi actividad, se pueda realizar de esa forma. Yo no puedo decir que voy a colocar un restaurante en una oficina virtual, no se puede. Normalmente es para los servicios, cosas así, ¿ya? Pero existen distintas posibilidades y tenemos que analizar. Lo que sí o sí es que tengo que tener un papel, ya sea un contrato de arriendo, una escritura pública, un contrato de cesión, donde el dueño de la propiedad autorice a la empresa a funcionar en ese lugar, ¿ya? Después está la razón social, ¿ya? La razón social es el nombre de la empresa. Y acá no hay ninguna restricción legal, ya yo puedo poner el nombre que yo quiera. Sí me tengo que fijar en 2 puntos, pero que más que por legalidad es por tips prácticos. Primero, que no sea, ojalá, algo que ya esté, ya para después no tener problemas con los nombres con otras empresas. Y que sea un nombre entendible, ya sea algo que sea fácil de entender y escribir. A ver, acá Ivonne nos pregunta, en el caso de las oficinas virtuales, al momento de una fiscalización, ¿debería haber algún documento en esa dirección? Ejemplo, los documentos tributarios y laborales. No, Ivonne, el único documento que tiene que estar es la patente pagada. Ya, por ejemplo, nosotros en nuestro Cogor acá en Providencia, todas las personas que tienen oficinas virtuales, tenemos todas sus patentes guardadas. Entonces, cuando venga algún fiscalizador municipal, aquí está la patente de ellos. Todos los otros documentos contables, ya la ley nos obliga a que los tengo que tener en el lugar, en la oficina virtual o en cualquier otro lugar. No los tengo que tener físicos disponibles cuando ellos vienen a revisar. Si el Servicio de Impuesto Interno me los puede pedir físicos cuando me cita la unidad del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Pero si llega un fiscalizador, lo único que tengo que tener es la patente pagada. Eso es todo. Ya. Estábamos en... a ver, acá también hay otra pregunta. Me gusta ir respondiéndolas al tiro. Hola, buenos días. Dice, una consulta. Soy extranjero y a principios del 2020 creé una SPA. Solicité el inicio de actividad y me acreditaron como representante legal. Todo por internet. Pero no tengo todavía la visa definitiva. ¿Puedo tener problemas en el futuro? Héctor, mira, vas a tener 2 tipos de problemas, ¿ya? O sea, hoy día puede funcionar, pero en los bancos no vas a tener, ni siquiera vas a poder sacar cuenta vista emprendedor. Vas a tener que trabajar con tu cuenta RUT, ¿ya? Porque si no tienes la definitiva, los bancos no te toman en cuenta. Puede ser injusto o no, pero tiene una lógica, porque como no tienes la definitiva, nada les asegura que te vas a quedar en Chile, ¿ya? Entiendo que la ley, no sé si está pensando de la mejor forma, porque sobre todo desconozco tu nacionalidad, pero hay muchos venezolanos, ¿cierto?, que no es que se vino a pasear para acá, se tuvo que venir, lamentablemente, y no tiene intenciones de volver, por lo menos en el corto plazo. Entonces, sí o sí tiene la intención de quedarse, por eso está con el trámite de la temporaria y después la definitiva. Pero con los bancos no te van a tomar mucho en cuenta si tú eres el representante legal y tienes temporaria, ¿ya? Y segundo, ojo cuando se te venza la cédula, ¿ya? Porque cuando se te venza la cédula y hay un periodo en que te aceptan la definitiva, te tienen que mandar los papeles para pagarla,
donde quedas en el limbo y no puedes hacer ningún trámite. Y si tú eres representante legal de tu empresa, tampoco vas a poder hacer ningún trámite. Después, cuando ya pagaste la definitiva y te salió que solamente tienes que esperar, ese papel de extranjería te va a servir para decir, mira, tengo la cédula vencida, pero ya estoy listo, estoy esperando que me llegue la definitiva, y ahí se va a poder reactivar, pero vas a estar en ese periodo como en el limbo. Para nosotros facturar tenemos que tener un certificado digital. Ojo si ese certificado digital se te vence cuando tienes la cédula vencida, porque la forma de sacarlo es con la cédula vigente y no va a poder sacar otro, por ende no va a poder facturar. Recomendación, si es que sacaste ese certificado digital o no lo sacaste, sacarlo al tiro por 3 años, que es el plan mayor que uno puede tener, que sale como 25 o 30 mil pesos, porque así te evitas que en el periodo que tengas la cédula vencida, no se te vaya a vencer el certificado digital y no puedas sacar otro. ¿Ya? Entonces lo ideal que es certificado para facturar, tenerlo a 3 años de inmediato para no tener problemas. ¿Ya? Esos son como los problemas o puntos en contra que tienes, Héctor, por ser extranjero y no tener definitiva. Ya. Razón social. Primero, como les decía, tiene que ser un nombre que no exista, tratar de no copiar o no tener derivados. Me pasó con una chica también venezolana, que ella en Venezuela tenía todo un cuento súper armado, una marca conocida, que era Exponovias y Quinceañeras, ¿ya? Y que exponía vestidos en hoteles, le iba súper bien. Todos sabemos la situación lamentable que está en Venezuela, se tuvo que venir. Y acá quiso hacer lo mismo, y quiso lanzar su primer evento, constituyó la empresa, ya Exponovias y Quinceañeras, constituyó la empresa, armó todo y se consiguió local, y empezó a armar su primer evento. Empezó a contactar con personas, con sus compatriotas que la conocían, se empezó a generar todo un cuento bien bueno. Cuando quedaba una semana para el evento, ya había pagado la reserva y todo, le llega un mail de Exponovios, que es una marca chilena. Digo que si no quitaba toda esa información iba a tener una demanda, ¿ya? Porque estaba ocupando su nombre o era un derivado de su nombre. Exponovios era casi igual a Exponovias. Y tuvo que cambiar todo, canceló el tema y al final no pudo seguir funcionando. ¿Ya? Entonces, ojo, tenemos que ver la forma de que ojalá no sea algo copiado, ¿ya? No porque esté de moda nos conviene hacerlo, las modas pasan, ¿ya? Entonces, y hay empresas que han invertido, por ejemplo, nosotros en el Club de los Emprendedores, nombre súper llamativo, nos han querido copiar, incluso hay un par de páginas por ahí que venden publicidad y que nos han copiado, y nosotros el registrar la marca no ha sido fácil. Entonces, ya ahora que estamos esperando que nos llegue el certificado, está todo aceptado, después les vamos a escribir a estas empresas que no tienen que ocupar nuestra marca. Y no pasa porque, no dejo funcionar a los demás. No, es que hacer crecer una marca, hacer crecer un emprendimiento, cuesta mucho. Es mucho trabajo, sudor, lágrimas, sueño, un montón de cosas. Entonces, después que otra persona se apalanque de tu esfuerzo, no es agradable. Entonces, por eso que es importante tener ojo con el nombre. Y también el otro tips que les daba es que fuera entendible. Me han pasado 2 situaciones con un chileno y un extranjero que le han querido poner un nombre de lenguajes típicos de su nación. Por ejemplo, acá una chica quería poner un nombre en mapudungún, porque dijo, yo quiero destacar al pueblo mapuche, y está bien, es súper respetable. Pero ojo, o también, Héctor quizás me va a entender, había un chico venezolano que quería ponerle Churum Murú, que tiene que ver con un salto del ángel allá en Venezuela, un lugar precioso. Y que, ojo, tiene mucha lógica, mucho trasfondo, mucha emocionalidad, está bonito, pero mi tips es, ¿y qué pasa cuando alguien nos vaya a escribir un cheque o tenga que redactar algo y esté mal? Y yo justo el día 30 necesitaba ese cheque para pagar los sueldos, o para pagarle a un proveedor, para pagar el arriendo, y el cheque salió malo porque lo escribieron mal, y me lo rebotaron, y tengo que esperar que llegue al banco, cobrarlo de nuevo, ir a cambiar el cheque. Entonces, hay tips que no tienen que ver con la legalidad, pero que son muy prácticos, ¿ya? Siempre lo mejor es poner una razón social, un nombre que se entienda,
y la marca, el nombre de fantasía, los colores y todo el concepto de imagen corporativa, ahí pónganle todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Rescatando sus raíces, todo lo que ustedes necesitan. Pero que el nombre sea clarito. Les va a solucionar muchos problemas que pueden salir en el día a día, ¿ya? Después, objeto social. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha tocado entrar a la página del Servicio de Impuestos Internos, perdón, de tu empresa en un día. Cuando uno se crea el usuario una clave, lo primero que tiene que colocar es el nombre de la sociedad, el tipo de empresa, y después más abajito nos pide el objeto social. Al ladito aparece una bombilla, o sea, me quedé hablándole a Héctor, ¿vieron? Una ampolleta, ¿ya? O sea, aparece una ampolleta ahí como de idea, yo pincho ahí y me aparecen los códigos de actividad económica del Servicio de Impuesto Interno. ¿Qué es lo que hace la gente cuando no tiene asesoría? Pincha, esas se marcan en el recuadro y dicen, ahí está bien. Y eso no está bien, chicos, ¿ya? Cuando nos muestra al lado los códigos de actividad económica es para que yo tenga una idea. Pero yo tengo que escribir y redactar mi objeto social. Esa es la mejor forma. Tengo que redactar todo lo que yo voy a hacer y todo lo que yo espero que en algún día voy a poder hacer. Con la salvedad de que tiene que tener algún común denominador. Tiene que tener una relación entre todo, ¿ya? Dos casos, por ejemplo, no puedo colocar yo, como alguien llegó que se había hecho su propia escritura, que el objeto social de la empresa será restaurante, casa de cambio, asesoría informática, venta de ropa y transporte. No, eso no está bien. Él me decía, pero es ilegal. No es ilegal. Yo podía colocar todo eso, pero no está bien, porque yo decía, si tú me estás pidiendo asesoría, déjame dártela. Cuando yo tenga que llevar mi contabilidad, porque ojo con eso, acá me voy a hacer una entre paréntesis. Cuando yo les pregunto a ustedes, o le pregunten a alguien que está formalizado, ¿quién te lleva la contabilidad? No, era un contador que me hace el formulario todos los meses. Eso no es contabilidad, eso es pago de impuestos. El formulario mensual es un pago de impuestos que va por un carril distinto a la contabilidad. La contabilidad son libros contables, ya que tienen que estar físicos, ya sea impresos o en libros empastados. ¿Ya? Pero esa es la contabilidad que es distinto al pago de impuestos mensuales. Si usted está formalizado hoy día y no tiene sus libros contables, quiere decir que nadie le está llevando la contabilidad, solamente le están haciendo un formulario. Entonces, ¿para qué me sirve esa contabilidad? ¿Para qué me sirven los libros? No es para cumplir con el servicio de impuesto interno, ¿ya? Que sí, ellos me lo van a solicitar, pero la contabilidad es para la toma de decisiones. Una empresa que crece y que le va bien es porque toma decisiones con números, no olfato, no hay instinto, es que yo creo que ahora me va a resultar. Eso no sirve, normalmente es un error. ¿Ya? Yo tomo decisiones con números, ¿ya? Tengo que estar mirando los números para tomar decisiones. Entonces, en el caso que les decía, cuando yo tengo que tomar decisiones con una empresa de ese estilo, con todas esas actividades, y hay un gasto de combustible, ¿cómo sé yo que es del ejercicio de transporte, o por el restaurante, o porque tuve que ir a despachar un computador? Si compré comida, ¿es para el restaurante, o porque se tomó una colación el transportista? No voy a poder tomar ninguna decisión, se me va a enredar todo. Por eso es que yo puedo crear muy amplio este objeto social, pero tienen que tener una relación entre sí, ¿ya? Sí o sí tiene que existir esta relación, ¿ya? Entonces, eso nos va a ayudar a poder tomar decisiones claras. Por ejemplo, si alguien tiene estos típicos furgones escolares, ¿ya? Puede tener en su objeto social transporte escolar, le podemos colocar transporte de turismo, despacho de, no sé, documentos privados, y puedo empezar a generar un montón de cosas que puedo hacer con el furgón. Pero todo tiene un común denominador, ¿ya? Y ahí se coloca todo lo que estoy haciendo ahora o a futuro, ¿ya? Me pasó con unos chicos que ellos vendían iluminación LED hace como 10 años atrás, y querían ponerle solo iluminación LED. Le dije, no, ¿qué saben hacer ustedes? Mira, yo soy informático, yo soy electrónico, listo.
asesorías, temas de reparación eléctrica, le empezamos a generar un montón de temas que ellos tenían la capacidad de hacer, que lo sabían y que tenían un común denominador. Hoy día ellos prestan, no asesoría, sino colocan seguridad, circuitos cerrados de seguridad en distintas plantas industriales. A eso han llegado porque el negocio de repente puede ir mutando, va cambiando, el mercado, todo va cambiando. Y pudieron hacerlo porque estaba dentro del giro y está dentro de este común denominador electrónico, electricidad y todo eso. Imagínense si ellos hubieran puesto iluminación LED. Hubiéramos tenido que ir a hacer una modificación de la sociedad, todo un tema que después hubiera sido con mayor problema. Entonces, por eso que hay que redactar muy bien el objeto social. Elizabeth dice, ¿los libros son físicos o online? Los libros son físicos, ¿ya? Yo puedo procesar los libros de manera online, pero tienen que ser físicos. El Servicio de Impuesto Interno me puede llamar a revisión y me va a pedir los libros legales. ¿Ya? Esos libros puede ser en manual, ¿cierto? Estos libros que uno llenaba antes a mano, timbrados por ellos, o yo puedo imprimir hojas carta, o comprar una resma de hoja carta, las imprimo y les pongo un membrete de la empresa, razón social, RUT, dirección, giro, y un folio único. Entonces tengo la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3. Estas hojas las timbro en el Servicio de Impuesto Interno y después ahí imprimo mis libros contables que tenía en un software contable, por ejemplo. Pero cuando el Servicio de Impuesto Interno me llame, no me va a decir deme acceso a su software, me va a decir tráigame sus libros. Y esos libros físicos son los que yo debo llevar. Y esos libros los tengo que guardar por lo menos 6 años. Después de 6 años prescriben. Entonces, ojo, si es que no tenemos la contabilidad, porque a mí me ha tocado en mi empresa tener gente llorando porque el Servicio de Impuesto Interno le está solicitando los 3 últimos años de contabilidad y ella solo tenía un contador que le hacía el formulario. Entonces, por muy barato que le cobráramos, 36 meses de contabilidad no era poca plata. Entonces, ojo con eso para que lo tengamos bien ordenado desde el principio. Elizabeth dice, Julio, no me queda claro qué es el objeto social por definición. Ya. El objeto social es el detalle claro y amplio de todas las actividades que desarrolla la empresa o que puede desarrollar en algún momento. ¿Ya? Eso es como en definición más resumida. Entonces, en el objeto social, yo coloco a qué se va a dedicar la empresa. Lo más detallado posible, lo más amplio, pero siempre y cuando exista un común denominador en todas esas actividades que vamos a colocar ahí. ¿Ya? Cristian dice, el objeto social son los verbos que serán las acciones que realizará la empresa. Mira, más que los verbos, son las actividades que va a desarrollar. ¿Ya? Obviamente una acción, una actividad va a partir con un verbo, a veces no, pero son las actividades que va a desarrollar la empresa. Por ejemplo, yo que estoy con mi socio tratando de levantar una cervecería artesanal, por ejemplo, pero que claro, estamos viendo que no va a ser solamente venta de cerveza, por ejemplo, va a ser también importación de grano o exportación de productos, si llega a ser muy bien, capacitaciones en relación al mismo rubro, compra y venta de insumos, distribución de insumos cerveceros, toda esa amplitud. Eso estoy pensando, todo ese tipo de acciones que podrían haber, espectáculos que quisiéramos realizar, eventos, por ejemplo, eso también estaría dentro del objeto social. Así es, todo eso lo pueden colocar, exacto, pero ojo, siempre destacando la relación, ¿ya? Porque, por ejemplo, si ustedes dicen, ya vamos a hacer un evento para lanzar la nueva cerveza o el nuevo tipo con distintos grados de alcohol o que trajimos una cebada distinta a otro lado, listo. Se armaron, hacen un lanzamiento, hacen un evento, eso puede estar dentro de su actividad. Pero no les recomiendo es que después, aparte de la cervecería, como les resultó la producción del evento, se pongan a hacer producciones de eventos a músicos, a otras empresas. Eso, si lo quisieran hacer, lo ideal es crear otra empresa. ¿Ya? Siempre, ojalá que tenga una relación. Y ahora, ojo, no está de más ponerlo,
pero hay cosas que se asumen obvias. Por ejemplo, no es necesario poner importación, compra de insumos, porque se asumen obvias para la producción. Ahora, si lo quieres poner, tampoco está malo y está más detallado solamente. Ya. Ya. Ya, después llegamos al tema del capital, que este también es un tema súper controversial. ¿Cuánto creen ustedes, vamos a hacer el ejercicio así como lo hicimos hace un rato, que debería ser el monto de capital que deberíamos colocar para empezar nuestra pyme? Escríbanme ahí en el chat, ¿cuánto sería el monto de capital que necesitamos para echar a andar nuestro negocio? ¿O cuánto es el capital que debemos poner en la escritura? A ver, ¿quién se atreve? Vamos a ver ahí quién coloca cuánto el monto de capital que necesito para echar a andar mi pyme. Yo por mientras no sabía que estábamos en Facebook, estoy compartiéndolo en mis redes también. Ya, Ivonne dice, uno que permita comenzar con el negocio y poder funcionar los primeros meses. Bien, alguien que me dé algún monto, ¿esto debemos poner en la escritura? A ver, aquí estoy, formalización para emprendedores. Ya. A ver, chicos, acá hay muchos mitos, ya, y ustedes van a escuchar muchos mitos que un amigo me dijo, que me contó, que me dijeron esto, me dijeron lo otro, ¿ya? Como les decía, nunca hagan caso a los mitos, ni siquiera a alguien que diga, mira, yo lo hice así, me funcionó bien y no tuve problema. No quiere decir que usted no los pueda tener, porque son todos los casos distintos. Siempre acuérdense de eso, todos los casos distintos. Entonces, hay distintos mitos, como por ejemplo algunos que dicen, mira, tienes que colocar un capital súper bajo, porque así pagan menos patentes o te cobra menos el notario. Entonces van y ponen un número bajo, ponen 500.000 pesos. Y después, cuando empezamos a gastar, la empresa, esta nueva persona, recuerden, hagan esa separación mental. Una empresa ya no son ustedes. Una empresa es una persona distinta. ¿Ya? Entonces, esta empresa empieza a gastar y tiene 500 lucas en la caja y se gastó 1,5 millones. ¿De dónde sacó el otro millón? No tengo cómo justificarlo. Entonces, si el Servicio de Impuesto Interno los descubre, los fiscaliza, no les va a preguntar a decir de dónde sacó la otra plata. Ellos van a decir, estas son ventas omitidas. Está vendiendo sin factura, así que multa. ¿Ya? Sin preguntarle más allá. Ahora, ¿cómo formas de solucionar eso si ya lo hice? Es que voy a tener que hacer un aporte de capital, modificación de escritura, notario y todos los gastos nuevos, de nuevo. O voy a hacerle un préstamo a la empresa, voy a prestar esa plata que falta. Listo, tengo que firmar un contrato mutuo ante notario que le presto, tiene que tener intereses y está grabado con el impuesto de timbre y estampilla. Entonces, no hagamos caso a esos mitos que de repente nos dicen. Por otro lado, y ahí voy a ir a recoger los comentarios que han hecho. Por otro lado dicen, no, es que tienes que ponerle un monto alto, porque si no el banco no te va a pescar. Entonces ponele un monto alto de capital. ¿Por qué? Porque eso tiene lógica con lo que hablábamos recién, de que pueden haber, que uno responde hasta el capital aportado. Entonces, el banco cuando nos mire y nos analice para un crédito, va a decir, si esta persona jurídica no me paga, ¿cuánto le puedo quitar, embargar? Y va a ver tu capital, porque es el patrimonio que uno responde como empresa. Si ve 500 lucas y yo le estoy pidiendo 20 millones, va a decir, no puedo prestarle porque no me paga los 20, tengo para ir a quitarle 500. Entonces, ahí es donde va de repente la relación de tener un capital más alto, porque se me abren las puertas los bancos y me dan más opciones de crédito. Otra persona me dijo, mira, a mí me dijeron que había que poner 4,9 millones porque era la mitad. Y yo digo, ¿la mitad de qué? ¿La mitad según quién? ¿Ya? No existen montos adecuados.
¿ya? Existe lo real. Entonces lo importante es que ustedes calculen, y acá veo el comentario que nos hace en Facebook Gres, dice por lo menos 3 meses de costos de nuestro emprendimiento. Puede que te resulte, como puede que no. Por eso es la importancia de tener un flujo de caja. Chicos, y los vuelvo a invitar, vayan a mi canal de YouTube, Julio Flores Rivas, flujo de caja y presupuesto. ¿Qué es lo que vemos ahí? Está súper detallado, súper claro. ¿Cómo puedo proyectar mis ventas? Después mis costos, restarle mis costos directos, indirectos, mis costos fijos, ojo que eso se olvidan muchas veces, y eso al final me va a decir que quizás los primeros meses estén negativos porque mis ventas no me alcanzaron para cubrir los costos fijos. Entonces la suma de todos mis negativos es el capital que yo necesito. Y de repente necesitaba cubrir costos de un mes o de repente de 6 meses o negocios más grandes de 1 año y medio. Y yo justo tenía, no sé, yo necesitaba un capital para hacer funcionar mi empresa de 10 millones de pesos y yo tenía 5. Voy a perder los 5, voy a perder el tiempo, voy a quedar súper achacado porque nada me resultó, siendo que era un buen negocio. O al revés, necesito 5 y yo voy al banco y pido 10. Estoy pagando intereses de más y le aseguro que los otros 5 millones se los van a gastar. En cualquier cosa. Entonces, ojo que tenemos que hacer algo que sea súper planificado. Y acá un consejo, chicos. Ustedes al formalizar, a echar a andar su negocio, no se preocupen solo de vender. No es su única preocupación. Tienen que vender y tienen que administrar. Ah, es que ahí yo no sé. Tengo que buscar las competencias. Para eso están los centros de negocio, por ejemplo, que nos dan muchas capacitaciones, muchos cursos, mucho apoyo, porque tengo que aprender a administrar. Si yo soy bueno para vender y no sé administrar, el emprendimiento no les va a funcionar. ¿Ya? Entonces, ojo, tengo que saber administrar y entre esa administración es saber por lo menos hacer una pequeña proyección básica de cuánto voy a ganar y de cuánto voy a gastar. Y eso me va a decir cuánto es el capital que necesito. Ese capital que descubrí en ese cálculo es el mismo que tiene que ir en la escritura. Tiene que ser el mismo. Entonces ahí ya no existe si es mucho, si es poco. Es el real. Porque ahí después toda la información contable va a cruzar, va a calzar, no vamos a tener problemas futuros. ¿Ya? Entonces el mismo capital que yo descubrí que necesito para echar a andar mi negocio es el mismo que tiene que ir en la escritura. Boris dice, Julio, ¿puedo inscribir como capital productos que haya adquirido antes de formalizar? Por ejemplo, si vendo artículos y los compré antes de formalizar, ¿puedo agregarlos como capital teniendo las boletas de compra? Así es, Boris. El capital se puede conformar de efectivo, de productos, materias primas, de maquinarias, ¿ya? Incluso con el conocimiento, el know-how. El conocimiento de algo, el conocimiento del otro. ¿Ya? Entonces, sí se puede. Cristian dice, ¿es necesario tener las boletas o solo el estimado del valor del producto? Mira, lo ideal para evitar cuestionamientos es que tengas las boletas, ¿ya? O un histórico de cómo las compraste y cómo si es que has vendido algo, cuánto el inventario final que tienes. Pero lo ideal siempre es tener todo respaldado con algún papel. Elizabeth, el capital que descubro con el cálculo de flujo de caja, exacto, ese capital es el mismo que tiene que ir en la escritura, Elizabeth. Ya. Y por último tenemos los poderes de administración. ¿Ya? Y esto es súper importante. En la escritura, y acá está uno de los principales errores cuando la gente se hace ellos mismos la empresa por tu empresa en un día.
En tu empresa en un día nos preguntan muchas cosas: quiénes van a ser los socios o accionistas, quién va a administrar, si es que va a haber un directorio, qué pasa si los socios pelean, quién va a ser el juez de arbitrio, cómo se van a dividir las cosas, si el capital es una empresa de acciones, en cuántas acciones se divide, si tienen valor nominal, si tienen series, si se van a imprimir las carátulas. Hay un montón de cosas que van ahí, ¿ya? Y el mayor problema de todo esto es que si yo llego y coloco las opciones que están ahí y las pincho todas, algunas se pueden contradecir y voy a estar creando mal la escritura. Y como les dije, ni el notario ni el Servicio de Impuesto Interno revisan, sino los problemas vienen después. Un caso de eso: una clienta que ella misma se hizo la empresa, ya antes de llegar con nosotros, apretó lo que entendió, fue al notario, listo, Servicio de Impuesto Interno, y empezó a funcionar. Quería pedir un crédito en el banco para hacer crecer su empresa, y cuenta corriente le dijeron: tiene que tener 1 año, por lo menos, de funcionamiento y de venta. Listo, estuvo 1 año, sin ningún problema, facturaba, vendía, 1 año. Llegó al banco, le dijeron: páseme su carpeta tributaria, sí, califica para el monto, páseme su escritura, páseme el balance, pasó el balance, listo, está todo bien, páseme su escritura. Y le decía: ya, pero ojo, acá usted no tiene poderes de administración para abrir o para trabajar con bancos, para abrir cuentas, solicitar créditos, nada de eso. Pero cómo no, si yo soy la socia, soy la única socia, soy la representante legal, trabajo para la empresa, soy la única. Ella vendía temas como de imprenta, pero era el intermediario entre la empresa y la imprenta, entonces era ella sola. O, ¿cómo no voy a tener poder si todo es mío, yo mismo lo hice? No, es que acá la escritura dice que usted no tiene poderes. Tiene que modificar la escritura. Se fue a la notaría, llegó a la notaría y dijo: les contó el caso y necesito modificar mi escritura. Pero es que usted no tiene poderes para modificar la sociedad. Pero si yo soy la única socia, yo le firmo, soy yo. Es que la escritura no dice. La única solución fue crear otra empresa y esperar 1 año más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se dio cuenta que tenía que redactar los poderes de administración. Como ella vio dónde había que pinchar y le dio nomás para adelante. Entonces, chicos, ¿cuál es la moraleja? Es que no podemos hacernos las cosas nosotros mismos. Pastelero a sus pasteles. ¿Ya? Para eso están los centros de negocio también, para que nos apoyen, nos digan: mira, así puedes ordenar tu flujo de caja, así puedes hacer esto, te acompañamos, te decimos dónde ir a buscar, quizá los centros les van a decir que necesitan un contador, sí o sí. ¿Ya? Y ojo, eso a nosotros nos va a hacer descansar. Muchas veces cuando uno está partiendo, el contador es un cacho. ¿Cómo voy a estar pagándole a alguien si con suerte me alcanza para hacer mi negocio? Pero ojo, ustedes van a ir viendo que después, cuando llegan las cartas del servicio, cuando empezamos a crecer, uno dice: ¿por qué no lo tuve antes? Y empezamos a lamentarnos. Y eso ustedes lo pueden preguntar, a muchos les ha pasado. Ya, solo que nos queremos autoconvencer. Entonces, importante la asesoría, porque eso a nosotros nos va a ayudar para tener un sustento, una empresa bien establecida, que no nos vayan a generar problemas a futuro para expandirnos a otros países, a otras ciudades, que para ir a los bancos, para los fondos públicos. Chicos, me pasó, nosotros con una de nuestras empresas nos ganamos el Reactívate de Cercotec. Pero en primera instancia no quedamos, porque se hace un ranking y quedamos fuera, ¿ya? Porque habíamos tenido pérdidas por la crisis social y la pandemia, pero habían personas que habían tenido más pérdidas que nosotros. Entonces quedamos afuera. Pero después nos contactaron y nos dijeron que habíamos quedado calificados, se había bajado el ranking, porque habían personas que no tenían sus papeles en regla. Imagínense, yo digo, ¿cuánto lo hubieran necesitado esas personas? Pero no tenían sus papeles ordenados. Y no pudieron tener ese apoyo de Cercotec, que eran 3 millones directo a capital de trabajo. Entonces, ojo, tenemos que tener todo ordenado, porque eso nos va a ayudar. Chicos, yo he tenido la suerte de recorrer 2 veces casi todo Chile haciendo charlas. Una vez con un movimiento de emprendedores, la segunda vez ahora en febrero con Banco Estado, que me contrató a hacer una charla para reactivar Chile. Hablamos de venta, cómo
cambiar el modelo de negocio y todo eso. Y converso mucho con los emprendedores. Y lamentablemente, tristemente, veo que la asesoría que recibe el emprendedor, y no de los centros de negocio, porque tienen el mismo alineamiento y los centros de negocio están luchando todo el rato para que el emprendedor haga las cosas bien. Si no hablo de la asesoría externa, contadores, otros asesores, en regiones tan deficientes en comparación a Santiago. Y eso no puede ser porque Santiago no es Chile. Entonces, pero también hay un grado de responsabilidad del mismo emprendedor que asume, así gasto menos, es mejor. Y muchas veces el tiempo que pierde, una vez una chica, ella hacía asesoría y un montón de cosas, como en el área para madres y como media coaching y todo eso. Entonces ella agendaba horas, iba a visitar a las personas y generaba su negocio. Me dice, Julio, llevo 2 meses tratando de iniciar actividades, me piden un papel, me piden otro, y llevo 2 meses perdiendo todas las mañanas de vender. Yo le dije, ¿y por qué no pediste asesoría? Es que me quise ahorrar esa plata. Yo le dije, pero tú te das cuenta que si tú hubieras puesto a hacer todo, mira, dime cuánta plata has perdido, empezamos a sacar el valor por hora de lo que ella asesoraba, y al final había perdido casi 2 millones de pesos, y la asesoría le costaba 200.000 pesos. En el caso de ella, hay opciones que son más baratas, pero le estoy contando el caso de ella. Entonces le dije, perdiste 1.800.000. Perdiste 1.800.000 de vender por hacer algo que tú no sabías, por querer ahorrarte. Entonces, hay montos más grandes, montos más chicos, chiquillos, pero vean que de verdad asesorémonos, nos va a dar una tranquilidad. ¿Ya? Hay una frase que siempre me gusta mucho que es, para que su emprendimiento le vaya bien, tengan a todas las personas que sean buenas en lo que ustedes no. Y esas personas las podemos tener en el equipo, ya de repente parte del equipo, un contador, un abogado, o puede ser externo y pagamos esa asesoría, o vemos asesorías gratuitas que también da el Estado. Entonces tenemos opciones, pero no las queramos hacer todas nosotros solos. ¿Ya? Gress dice, nuestro flujo de caja calculando los costos fijos y variables. Sí, así es, básicamente, aunque yo los separo un poquito más, pongo costos directos, ya sean fijo o variable, que normalmente los costos directos son variables, después están los costos indirectos, que pueden ser fijo o variable, y después están los costos fijos, que son los que normalmente se le olvidan al emprendedor. Y termino con esto, para responder ahí lo que dice Gress en el Facebook. Imagínense que ustedes tienen un X producto, ¿ya? Y que ustedes dijeron, ya mira, en materiales me sale tanto, y empezaron a calcular, ya mi costo de este producto son 2.000 pesos, yo lo voy a vender a 3.000 pesos. Ya entonces me estoy ganando 1.000 por producto. Pero mi pregunta es, ¿pusieron su sueldo? No, es que yo todavía no me pago sueldo. Ya, ¿pusieron el arriendo? Es que yo trabajo en mi casa. ¿Pusieron la bodega, por ejemplo? Es que mi pieza es la bodega. Ya entonces, ¿qué va a pasar cuando su emprendimiento crezca y sí tengan que pagar sueldo, sí tengan que pagar arriendo, sí tengan que pagar bodega? Lo que van a hacer es que sus precios suban y sus clientes ya van a estar acostumbrados a cobrarle un precio, a pagarte un precio. Vas a perder ventas. ¿Ya? Por eso lo importante es tener esos costos considerados desde el principio. Pero es que yo no me voy a pagar sueldo. No importa, pero considera cuánto sería el sueldo que te gustaría ganar. ¿Qué es lo que hacemos en el papel? Como que te lo pagas y tú lo reinviertes. Eso en el papel. En la práctica no te pagas nada, ¿cierto? Porque estamos partiendo. Pero tiene que estar. Porque así vas a encontrar el precio y quizás tu producto, tu costo no eran 2.000, eran 3.000. A eso le agregaste 1.000 más y lo vendiste a 4.000. Y ahí ya tienes un producto sano en costos, ¿ya? Y no le tengan miedo al precio. Si hoy día la gente no compra por precio, compra por propuesta de valor, ¿ya? Pero eso es otro tema y los dejo invitados a algún curso de venta donde hablamos de esas cosas. Pero, ojo, tengamos eso bien ordenado. Entonces, resumen. Si nos conviene formalizar, sobre todo nos conviene crear empresa, en la mayoría de los casos, en otros nos conviene una MEF, ya lo conversamos. Sí o sí, existen distintos tipos de empresas con sus pros y contras cada uno. Se puede hacer por tu empresa en un día, por la forma tradicional, y
sí o sí para ambos necesitamos asesoría, ya que vimos punto por punto que hay muchas decisiones que tomar y que esas decisiones no son igual para todos, sino va a depender de caso por caso, ¿ya? Chicos, si tienen alguna otra duda, consulta, estamos atentos para que la escriban ahora. Mientras escriban su duda o consulta, no sé si los chicos del centro van a colocar ahí la encuesta de satisfacción, que es importante que todos la llenen, ¿ya? ¿Por qué es importante? Son 3 puntos. Primero, respondo al tiro, Elizabeth. El primer punto es porque así Cercotec va a ver que hay asistencia, que hay gente asistiendo a los cursos y va a seguir invirtiendo en estos cursos. Estos cursos para ustedes son gratis, para el Estado no. A nosotros nos pagan por relatar estos cursos. Ya, entonces, importante que Cercotec siga viendo que están haciendo cursos. Yo no sé si están los chicos del centro por ahí, para que pongan la encuesta. Bueno, Julio, Natalia por acá. ahí está Natalia. Sí, la encuesta se la vamos a enviar a los participantes, se la envío por correo electrónico. Ah, mucho mejor, mucho ¿ya? mejor. Y así tenemos un seguimiento y así compartimos la presentación para las personas que responden la encuesta. Para allá iba. Entonces, lo primero, para que Cercotec siga invirtiendo en ustedes, chicos. Segundo, porque así los chicos del centro van a tener su apreciación, les gustó, no les gustó, el relator era muy guapo, cualquiera de esas cosas que ustedes puedan poner, ¿cierto? Va a ir en la encuesta y también qué otros cursos o temas les gustaría aprender. Y tercero, porque a todos los que respondan esa encuesta les vamos a mandar también la presentación del día de hoy. Respondiendo a Natalia, el próximo lunes será de trámites iniciar en el Servicio de Impuesto Interno. Lo que vimos hoy día era constitución de la sociedad. Ahora eso lo tenemos que llevar al Servicio de Impuesto Interno. Y hay varios pasos más que cumplir. ¿Ya? Todos esos pasos los vamos a ver el lunes de las 10:30 hasta las 12:30. Sandra dice, Julia, hablaste que para emprendedores el Banco Estado está ofreciendo crédito. A ver, todos los bancos ofrecen crédito. El tips que les di, ¿ya? Que aparte de estos créditos COVID y todo esto que se está dando, normalmente el Banco Estado microempresa, que ojo, es una filial del Banco Estado, ustedes tienen que averiguar, no en todas las sucursales del Banco Estado hay microempresa. El Banco Estado microempresa, en algunos casos, si ustedes les pueden respaldar que llevan hace un año funcionando con su negocio, hay unos créditos pequeñitos, pero que los pueden apoyar también. Y si los pagan, creo que les dan otro y hasta después la idea es apoyarlo en la formalización, ya para que puedan seguir creciendo. Pero tienen que averiguar siempre con Banco Estado microempresas, ¿ya? Incluso les doy un tips que no salga de acá, ya que nadie sepa. Banco Estado microempresas atienden mucho mejor que un Banco Estado normal, ¿ya? Saben un poquito más cómo funcionan los emprendedores. Elizabeth dice, ¿dónde nos inscribimos para la charla del lunes próximo? Ahí Natalia les va a dar esa información. Sí, yo también se la envío al correo electrónico a los participantes. La idea es que todos estos participantes de hoy, Julio, van a recibir la encuesta de capacitación. Posterior a ello les va a llegar la presentación, ¿verdad? Y también les va a llegar el link de inscripción para la próxima charla del lunes a las 10:30. Súper. Y después Francisco dice, en las empresas de responsabilidad limitada, usted habló que los requisitos para contratar a los hijos, no me quedó claro el requisito. Usted dijo que los hijos debían ser menores de 18 años, ¿es así? ¿O deben ser mayores de 18 años? Ya, te explico, Francisco. Tú puedes contratar a cualquiera de tus hijos si es que realmente trabaja en la empresa, independiente de la edad. Ya hoy día, un menor de 18 años igual podría tener un contrato de trabajo. Hay ciertas temáticas que no sean trabajo forzoso, que tiene que tener la autorización de los padres, y todo un cuento, pero podrían trabajar. La única diferencia que yo decía es que hasta febrero de este año, las empresas de responsabilidad limitada, si contrataban al cónyuge o al hijo soltero menor de 18 años, era gasto rechazado, no se podía. Los hijos mayores de 18 años se podía sin problema, ¿ya? Pero en ese caso no se podía. Desde marzo de este año, cónyuge o cualquier hijo puede trabajar, siempre y cuando compruebe que realmente trabaja en la empresa, que sea acorde al mercado y a la realidad de la empresa, ¿ya? Esa es un poquito la diferencia que yo hacía
pensando en si alguno de ustedes, alguien le había dicho antes, es que no puede contratar a tu cónyuge, o si tu hijo menor de 18 años, soltero, quiere trabajar, no lo puedes contratar. Claro, hasta febrero era eso, desde marzo sí se puede en adelante, y si tu hijo es mayor de 18 años, con mayor razón no hay problema. Esa era la diferencia. Elizabeth dice, gracias Julio. Odina, una consulta. Independiente del tipo de emprendimiento que desee, ¿se puede crear de esta manera en un preso en un día? Así es. Independiente del giro de la actividad, se puede crear esta empresa en un día. ¿Ya? Cristian Espinosa, aclara la información. Francisco Ok, muchas gracias por su aclaración. Bueno chicos, yo quedo a disposición para lo que necesiten. Ya habíamos conversado con Natalia, cualquier cosa que necesiten, asesorías gratuitas, cualquier cosa, pero que pase por el centro para que ellos evalúen primero. Cuentan con nosotros. Los invito siempre a que me sigan ahí en mis redes sociales, Julio Flores JK en Instagram y en Facebook. Estoy subiendo siempre información que les pueda servir, ya de distintos cursos, temáticas, la mayoría son gratuitos, así que les puede servir bastante. Julio Flores JK o Julio Flores Riva en YouTube. Hay harta información disponible para ustedes. Si que ustedes no están en un centro de negocio, vayan al centro, acérquense, porque de verdad van a tener mucha información, mucho apoyo. Los chicos son súper movidos, incluso los pueden contactar entre otros, se pueden prestar servicios. Hay muchas cosas que los van a apoyar siempre, ¿ya? Así que muchas gracias por todo y nos vemos el lunes. Julio, muchas gracias. Excelente la presentación, nos quedó a todos muy claro, así que nos vemos el próximo lunes con los trámites iniciales del Servicio de Impuestos Internos. Así que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.